Ok, hoy vamos a compartir el pasaje del libro de los Hebreos, de la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10. Quisiera comenzar leyendo el texto y pedirles que nos tomemos el tiempo mientras lo leemos de poner de lado todo lo que creemos que es el Evangelio y dejar que el Señor nos muestre como que fuera por primera vez lo que verdaderamente es el Evangelio y lo que verdaderamente Jesús vino a hacer aquí en este mundo. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, y la palabra de Dios dice así: Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos justificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Padre, ponemos nuevamente, Señor, nuestras vidas delante de ti, ponemos este texto tan profundo, tan hermoso, Señor, y te pedimos que seas tú haciéndonos entender, permitiéndonos entender, Señor, la grandeza del milagro de la cruz, la grandeza de la obra de Cristo y por qué, Señor, el Evangelio son verdaderamente buenas noticias para quienes lo hemos entendido. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Yo lo primero que hiciéramos hoy es preguntarnos de qué se trata el Evangelio. Si alguien nos preguntara en este momento a nosotros, nos parara en la calle y nos dijera: explícame el Evangelio en 2 minutos, ¿qué le diríamos? ¿Tendríamos nosotros una respuesta clara a una persona que nos pregunte eso? ¿Podríamos nosotros realmente articular de una manera precisa a alguna persona qué es el Evangelio? ¿De qué se trata el Evangelio? De hecho, acabamos de celebrar, estamos empezando el año, acabamos de celebrar la Navidad, acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús. Y la pregunta: ¿por qué esto que acabamos? ¿Por qué ese nacimiento? ¿Por qué celebrar el nacimiento de un niño en un pesebre? De un niño pobre en un pesebre. ¿Por qué lo que celebramos en Navidad es una celebración universal? ¿Por qué la historia de la humanidad se dividió en un antes y un después? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos alegrarnos de lo que ocurrió ese día, cuando aquel niño aparentemente indefenso estaba ahí acostado en un pesebre rodeado de animales en un lugar absolutamente pobre? ¿Y por qué tenemos que por qué debemos estar tan agradecidos con Dios por lo que ocurrió ese día? Hoy este pasaje de Hebreos nos habla en apenas 5 versículos de el plan de Dios, de cómo Dios reveló ese plan a la humanidad y cuáles fueron las consecuencias de esa consumación de ese plan, de ese niño naciendo y creciendo como hombre. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la vida y el ministerio de Jesús para nosotros como iglesia, para nosotros como su pueblo? Y lo que quisiera que nos concentráramos hoy es en ver 3 claves que nos da este pasaje para entender por qué el nacimiento de Jesús ha sido la mejor noticia que ha recibido la humanidad. ¿Por qué entender lo que Jesús vino a hacer es la mejor noticia que cualquier persona puede recibir? Y la primera de estas claves está en entender la forma en que Dios eligió para mostrarnos el problema del pecado. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero
o si han meditado alguna vez en ello, la Biblia no es un libro que nos enseña teología de una forma sistemática. Uno no abre la Biblia y ve digamos que un bosquejo donde nos dice el pecado es, después la salvación es. La Biblia no nos va explicando paso por paso conceptos. La Biblia es una revelación progresiva en la que Dios va mostrando su plan, va mostrando su carácter, va mostrando la realidad del hombre, va mostrándonos nuestra problemática como seres humanos frente a Él. Y nos va mostrando además, a través de toda la Biblia, nos va ayudando a entender quiénes somos nosotros y por qué lo necesitamos a Él. ¿Por qué no podemos hacer nada para relacionarnos con Él de manera natural? ¿Y qué fue lo que Él hizo para solucionar este problema y para darnos la única posibilidad de relacionarnos con Él? Él eligió una forma para mostrarnos el problema del pecado. Él no nos dio un concepto. La primera parte del versículo 5a y el versículo 6 nos dice: por eso al entrar al mundo, Cristo dijo: a ti no te agradan sacrificios ni ofrendas, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones, dice el versículo 8, no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Fíjense, nos está diciendo, Cristo dijo: no te complacen sacrificios ni ofrendas. No te agradaron ni los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, a pesar de que la ley exigía que esos sacrificios, esas ofrendas, esos holocaustos fuesen ofrecidos. Y la pregunta que uno debe hacerse es: ¿por qué no le agradaban a Dios las ofrendas y los sacrificios que exigía Él mismo en su ley? Porque si Él estaba pidiendo al pueblo que ofrecieran esos sacrificios, porque si Él estaba diciendo al pueblo que debían ofrecer estos holocaustos, Él no estaba agradado con eso que el pueblo estaba ofreciendo. Y la respuesta es muy sencilla, pero así como es sencilla, es difícil de aceptar. Y hay una realidad que tenemos que entender, y es que comparados con la perfecta voluntad de Dios, comparados con el carácter perfecto de Dios, a la luz de su santidad, incluso nuestras mejores obras se quedan cortas. No importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que nosotros ofrezcamos a Dios, no importa las acciones, no importa lo que sea que hagamos para agradarle, nunca vamos a poder agradar a Dios con nuestras buenas obras. Fíjense lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 64 de su libro, el versículo 6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Humanamente hablando, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Isaías lo pone de esta manera: todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Y hay que entender este concepto del trapo de inmundicia. Véanlo de esta manera. Imagínense que tenemos una herida abierta, una herida infectada que está supurando pus, que está sangrando. Es una cosa horrible y fea. Y tomamos un trozo de la tela más fina que podemos encontrar. Una seda finísima, hermosa, bellísimo el pedazo de seda. Y tomamos ese pedazo de seda y lo ponemos encima de la herida infectada y llena de pus que tenemos. ¿Qué va a pasar con ese trapo de tela? ¿Cuánto tiempo dura ese trapo de tela limpio? Probablemente ni un segundo. En cuestiones inmediatamente ese trapo va a estar contaminado con todo lo que había, con toda la suciedad, con toda la podredumbre, con toda la infección que estaba en la herida. Isaías nos dice que nuestros actos de justicia son como ese pedazo de tela que trata de cubrir algo que es corrupto, que es sucio, que está dentro, que es el pecado.
todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. No hay sacrificio que podamos ofrecer. No hay nada que podamos, holocausto que podamos ofrecer para agradar a Dios. La pregunta que uno se hace, ¿por qué si ninguno de estos sacrificios, ninguno de estos holocaustos, ninguna de estas ofrendas le agradan? ¿Por qué Dios los pidió en su ley? ¿Por qué Dios exigió al pueblo de Israel ofrecer estos sacrificios? Y hay varias razones. En primer lugar, lo hizo para mostrarles a ellos y mostrarnos a nosotros el enorme problema en que nos encontramos. Nuestros sacrificios, nuestras buenas obras no le agradan. No importa lo que ofrezcamos, no le agrada. Lo hizo para mostrarnos que estamos completamente perdidos y que necesitamos ser salvados. No hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios que me reconcilie con Él por cuenta propia. Ni mis mejores obras, ni mis mejores posesiones, no hay absolutamente nada que yo le pueda ofrecer a Dios que me reconcilie con Él. En tercer lugar, lo hizo para mostrarnos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Si mis mejores obras no pueden salvarme, entonces yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo necesito ser salvado. Y lo hizo para señalar lo que Él ya había planeado hacer desde el principio de los tiempos para salvar un pueblo para Él. Cuando Él exige todos estos sacrificios, cuando Él exige que un animal sin mancha sea sacrificado y que la sangre de ese animal sea llevada al interior del tabernáculo y sea derramada sobre la tapa del propiciatorio, que era literalmente la tapa del arca de la alianza. Dentro del arca, en el lugar santísimo, lo que había era la ley. ¿Y qué representaba la ley? ¿Qué nos mostraba la ley? ¿Qué le mostraba la ley al pueblo? El pecado. La sangre de un animal sin mancha, de un animal inocente, puro, sin ningún tipo de mancha, era derramada en propiciación sobre los pecados. ¿Se dan cuenta que hay toda una dinámica? Este es solamente uno de los sacrificios, y todo el sistema de sacrificios estaba diseñado para mostrarle al pueblo de Israel y para mostrarnos a nosotros, primero, que esos sacrificios no eran suficientes, porque debían ser repetidos una y otra vez, año tras año debían ser repetidos. Eso no borraba el pecado. Y por otro lado, para señalar algo que iba a ocurrir en el futuro, para señalar que ese acto que estaba ocurriendo ahí iba a ser reemplazado en un momento. El día que se consumara el plan de redención iba a ser reemplazado por un sacrificio definitivo. Y eso nos lleva a la segunda clave que vemos en este pasaje, que es entender la solución que Dios planeó desde el principio de los tiempos. Fíjense lo que dice. Voy a leer el versículo 5, la segunda parte, después el versículo 7 y después el versículo 9, la primera parte. Los voy a leer todos corridos. Jesús dice: en su lugar me preparaste un cuerpo. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Aquí me tienes. He venido a hacer tu voluntad. Y la primera pregunta que uno se hace con este texto es: ¿por qué prepararía Dios un cuerpo para Jesús? ¿Qué es lo que estaba escrito en los libros del Antiguo Testamento sobre la voluntad de Dios, sobre los sacrificios con respecto al pecado? Y hay un capítulo del libro de Isaías, el capítulo 53, que nos resume de manera muy concisa y de manera muy fuerte el plan de Dios para el perdón de los pecados. Vamos a leer Isaías 53, vamos a versículos 4 al 6 y después el versículos 10 al 11. Vamos a prestar atención porque esto fue escrito al menos 600 años antes del nacimiento de Jesús. Ciertamente
Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Pero el Señor, versículo 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. La voluntad de Dios con los sacrificios y con todo el sistema que Él tenía establecido en el Antiguo Testamento no era perdonar nuestros pecados en base a obras, en base a ofrendas, a sacrificios, a holocaustos, que no podían satisfacer su justicia. Como ya dijimos, a Dios no le placían esos sacrificios. No hay ofrenda humana que pueda satisfacer la justicia de Dios. Todas esas cosas eran sencillamente la sombra de algo que estaba por venir. Pero Dios le preparó a Jesús un cuerpo. Jesús mismo dice, pero me preparaste un cuerpo. ¿Para qué? Para que Cristo pudiera ofrecerse a sí mismo como la única ofrenda suficiente y definitiva por nuestros pecados. La voluntad del Padre era que Jesús, el Hijo, tomara nuestro lugar y recibiera el castigo que nosotros merecíamos. En lugar de un cordero, de un hombre, de un sacrificio, de un animal, el Hijo de Dios ofreciéndose. Permítame citar varias de las frases que leímos en este capítulo de Isaías 53. Pero fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz recayó sobre Él. Por sus heridas nosotros fuimos sanados. El Señor cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue la voluntad de Dios aplastarlo, hacerlo sufrir, quebrantarlo. El Señor hizo de su vida una ofrenda por nuestro pecado. Y por su conocimiento, ese siervo justo justificará a muchos y cargará con sus iniquidades. El justo cargando las iniquidades de los injustos. El único justo ofreciéndose por los injustos. En lugar de recibir como sacrificio un animal, un cordero sin defecto, elegido por un hombre de entre un rebaño de animales, la voluntad de Dios fue enviar a su propio Hijo como hombre, como un hombre pobre, que vivió una vida perfecta para ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados, para tomar nuestro lugar. Y una vez que Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Y eso nos lleva a la tercera clave. Y es entender cuáles son las consecuencias de la consumación de ese plan. ¿Qué fue lo que ocurrió como consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que esa venida de Cristo y el ofrecerse a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo trajo para nosotros como su pueblo, como iglesia? La segunda parte del versículo 9 y el versículo 10 nos dice, así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos justificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Permítanme leerlo de nuevo. Así quitó lo primero
para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos justificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. El antiguo sistema de sacrificios, ese sistema que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, para que pudiéramos entender nuestro pecado, para que pudiéramos confrontarnos con nuestra verdad, nuestro pecado, la ley, la santidad de Dios. Soy un pecador y tengo que estar ofreciendo continuamente un animal sin defecto. Fue sustituido por un sacrificio definitivo. Aquello era sencillamente la sombra del sacrificio definitivo que estaba por venir. Ese cordero sin defecto, elegido por los hombres, fue sustituido por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerdan que así presentó Juan el Bautista a Jesús, a sus discípulos. Al otro lado del Jordán, cuando Juan el Bautista vio que Jesús venía, les dijo: ahí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros a lo mejor eso no significaba nada, pero cuando nosotros entendemos que ese Cordero de Dios fue la consumación de todo lo que Dios había anunciado a través de todos estos sacrificios, y vemos que Dios quitó lo primero para establecer lo segundo. Ya el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el sacrificio definitivo fue ofrecido. Y ese sacrificio fue el Hijo de Dios hecho hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El resultado: Dios nos santifica mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo de una vez por todas. Nos aparta para Él, nos reconcilia con Él, nos saca de este mundo. Dejamos de ser ciudadanos de un mundo caído y comenzamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Dejamos de ser personas separadas de Dios para ser adoptados como hijos de Dios. Somos separados, santificados, no por nuestra voluntad, no por nuestras propias obras, no por nuestro propio comportamiento, sino mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo. Y esto no es algo que se repite una y otra y otra y otra vez, sino que ocurrió de una vez y para siempre. Tenemos que entender algo, y es la esencia del Evangelio. No podemos olvidarnos de esto. Solamente en Cristo, solamente en Jesús podemos reconciliarnos con Dios. Solamente en ese nacimiento se estaba proporcionando el único sacrificio que podía hacer la obra. Cuando Cristo vino y nació, Dios mismo estaba tomando el cordero y ofreciéndolo. Él estaba poniendo el cordero que se iba a sacrificar. Yo no sé si logran ver la magnitud de lo que estaba pasando ahí. Imagínense un israelita cualquiera eligiendo el mejor de los corderos para llevarlo al templo y ofrecerlo en sacrificio. El que más le costó, el que mejor descendencia le va a generar para que tenga mejores corderos. Dios no le estaba pidiendo cualquier cordero, le estaba pidiendo el mejor de sus corderos. Probablemente este hombre estaba encariñado con ese corderito porque era él. Así como cualquiera de nosotros se encariña con un animal. Y este hombre, tomando ese cordero, sabiendo cuando lo toma que lo iba a sacrificar. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Cuando Dios toma a Cristo y lo pone en el cuerpo de un niño pequeño, indefenso, que iba a nacer en el medio de la pobreza, que iba a crecer en el medio de la pobreza, que iba a llevar una vida perfecta, sabía que lo estaba tomando para llevarlo al sacrificio, hacer la ofrenda definitiva por los pecados. Y las consecuencias de esa ofrenda definitiva es que somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre.
tenemos que recordar la venida de Jesús a este mundo fue mucho más que un evento importante, fue un acontecimiento cósmico. Esto cambió la historia del universo. Es el Dios creador del universo, el dueño absoluto de todo, soberano absolutamente de todas las cosas, haciéndose como una de sus criaturas para dividir la historia del mundo en dos. Un acontecimiento, además, que unió cielos y tierra. En el momento en que Cristo nace, está Dios presente entre los hombres, caminando entre ellos, al punto que ¿qué fue lo primero que ocurrió? Aparecen los ángeles a alabar a Dios. ¿En dónde? En la tierra. No en las cortes celestiales. Se le aparecen a todos estos pastorcitos que eran los más pobres y fue los que se les anunció, aparecen a alabar a Dios en la tierra. Cielo y tierra entrecruzados. Dios mismo viviendo en un cuerpo humano. Y no para ser servido, no en un palacio, no para ser tratado como el rey, que realmente es, sino para vivir como un siervo, para ofrecerse en nuestro lugar y recibir en nuestro lugar el castigo por nuestros pecados. El Creador mismo, el que no debía hacerlo ocupando el lugar de sus criaturas. Solo imagínense a Jesús siendo quien era, arrodillado delante de sus discípulos lavándole los pies, tomando la postura más humilde que podía tomar. Y como si eso fuera poco, ofreciéndose después en una cruz para tomar nuestro lugar. El Creador ocupando nuestro lugar para que su propia justicia fuese satisfecha y para que pudiera perdonarnos sin quebrantar su ley, que es perfecta. Dios no podía sencillamente decir, los perdono y punto, porque la ley exigía un castigo. Si nosotros nos encontráramos con un juez que le presentan un criminal que mató a 17 personas a sangre fría, que lo encontraron con las manos en la masa, y escuchamos a ese juez diciendo, es que yo soy un juez de amor, yo lo perdono, que se vaya libre. Todos diríamos que ese juez está loco, que ese juez es injusto y que no se hizo justicia. El crimen, la maldad, el pecado, tiene que ser satisfecho. La justicia tiene que cumplirse. Y para que nosotros pudiéramos ser perdonados, la justicia, el pago por nuestros pecados, tenía que ser satisfecho. Alguien tenía que ser condenado en lugar de nosotros. Y ese fue Jesús. Cuando celebramos el nacimiento de Jesús, esto que acabamos de celebrar en diciembre, es el comienzo de la consumación del plan establecido por Dios para poder reconciliarnos. Sin ese nacimiento no había cruz. Sin la cruz no había resurrección. Todo era necesario. Y el Evangelio son buenas noticias porque en Jesús Dios nos hace santos. Dios nos aparta para Él, sin nosotros merecerlo, sin nosotros hacer absolutamente nada. Él nos elige, nos llama, nos perdona, nos rescata, nos aparta para Él, mediante el sacrificio del único justo. El único que podía ocupar nuestro lugar se hizo hombre, vino a este mundo, vivió una vida perfecta y se ofreció por nosotros. Recibió por nosotros el castigo de nuestros pecados y lo hizo para su gloria. Para mostrarle a las cortes celestiales, mostrarle a toda la creación su gloria, su carácter, su amor. Para mostrar y para hacer algo que más nadie hubiese podido hacer. Y la pregunta que quisiera dejar hoy es: ¿qué vamos a hacer con esto?
Cuando meditamos en el Evangelio, como cristianos, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿A qué nos mueve meditar en todo esto? Vamos a seguir viendo el Evangelio como algo que nos puede traer prosperidad, como algo que nos puede traer tiempos agradables, como algo que va a solucionar nuestros problemas aquí en el mundo, o nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente esto se trata de pasar de muerte a vida, de que estábamos absolutamente perdidos y no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos y fuimos rescatados por pura gracia, y no de gratis, sino a precio de sangre, de la sangre de Cristo, de la sangre más valiosa que ha existido. Vamos a quedarnos quietos y vamos a quedarnos calladitos la boca, porque compartir el mensaje es incómodo, porque a la gente no le gusta escucharlo, porque nos ven como locos, nos insultan, nos separan. Vamos a diluir el mensaje y le vamos a decir a la gente, no, es que Cristo vino para darte una vida bonita, agradable y feliz. Vamos a omitir las malas noticias, que es el pecado, para que la gente no se incomode. O vamos a compartir el mensaje que fuimos llamados a compartir. Y son las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas que involucran entender nuestra realidad como pecadores, nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, nuestra posición frente a un Dios santo, santo, santo. Para poder entender las buenas nuevas, que es Dios enviando a su Hijo como el único justo, para sacrificarse, para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar y reconciliarnos con Él. Vamos a quedarnos con la postura cómoda. Vamos a quedarnos sencillamente calladitos la boca, diciendo que mi testimonio hable por mí. No es necesario hablar. No voy a incomodar a nadie. Si realmente amamos a la gente, si realmente amamos a las personas que tenemos alrededor, estamos llamados a compartir este mensaje como es. Aunque les duela, aunque los incomode, aunque nos insulten, aunque se burlen de nosotros. Vamos a seguir echando esto de lado, vamos a poner la gloria de Dios por delante. Vamos a asumir la misión que tenemos por delante. A fin de cuentas, ¿cuánto tiempo más podemos nosotros vivir aquí? ¿Cuánto tiempo más tenemos nosotros en este mundo? A lo mejor unos años, a lo mejor unas décadas, a lo mejor unos segundos. A lo mejor dentro de 10 segundos nos da un paro cardíaco y nos caímos aquí, muertos. ¿De qué vale tener estas buenas nuevas y conocer esto, sabiendo que hemos sido llamados por Dios para glorificar su nombre, que hemos sido elegidos por Él como instrumentos suyos para que su nombre se conozca y su nombre sea glorificado? ¿A quién vamos a servir? ¿Al mundo o vamos a servir a nuestro Señor? Vamos a meditar en esto. Vamos a poner nuestra vida delante de Él, y que ahorita que estamos comenzando el año y que estamos comenzando una etapa nueva que no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor, a meditar en esto y pedirle que sea Él ayudándonos a rendirnos, ayudándonos a entender la profundidad del mensaje y la necesidad de no quedarnos callados la boca, no importa las consecuencias que tengamos que pagar. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, las gracias por el privilegio que nos das de estar delante de ti. Porque entendemos, Señor, que frente a tu santidad no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos a nosotros mismos. Porque entendemos que frente a tu ley, Señor, una y otra vez resultamos culpables. Y aún así, Señor, siendo nosotros quienes somos, tú nos salvaste por pura gracia, pagando el precio más alto de todos, la sangre de tu propio Hijo, Señor. Sin que nosotros pudiéramos hacer nada, tú nos elegiste, nos llamaste, nos rescataste y nos enviaste a cumplir una tarea. Danos la fortaleza, danos la inteligencia que nosotros no tenemos. Danos la sabiduría que nosotros no tenemos. Danos la fortaleza, las fuerzas que nosotros no tenemos. Danos los talentos y los dones que nosotros no tenemos. Pero por sobre todo, danos la humildad para hacer la tarea, Señor,
entendiendo que eres tú quien la hace, entendiendo que es para tu gloria, Señor. Ayúdanos a hacer el trabajo, Señor, que nosotros no podemos hacer. Danos el privilegio, Señor, de verte actuando a través de nosotros en las vidas de otras personas. Y de ver cómo, Señor, la creación te alaba y te exalta. Y de ser esos instrumentos tuyos, Señor, para que tu nombre se glorifique. Te damos el honor, te damos la gloria, Padre, y quedamos rendidos delante de ti, pidiéndote, Señor, que en este nuevo año no dejes de inquietarnos nunca frente al pecado, no dejes de recordarnos nunca, Señor, cuando dependemos de tu gracia, no dejes de santificarnos, Señor, y de moldearnos, Señor, aunque sea doloroso, y de llevarnos día a día, Señor, a ser instrumentos más puros y más preparados, Señor, para glorificarte y para hacer el trabajo que tú nos encomendaste. Te damos las gracias, Padre, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.